A las palabras las sopla el viento. Así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento. Esto quiere decir que el avión de papel, el levanta vuelo aquí en la máquina de pensar en un día espectacular de primavera. Johanna Holt, ¿cómo andás? Muy bien, Pablo, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy contento porque de tener otra vez el avión de papel, a ver qué nos trae este vuelo. Está volando como el viento de primavera. Espectacular. Espectacular. Y hoy traemos la accesibilidad en la literatura infantil y juvenil. La accesibilidad, porque ¿qué se entiende? O sea, porque es una palabra que es muy amplia. Y eso lo que pasa es que aparte es para la literatura. Exacto, sí, bueno, ¿qué significa hacer un libro accesible? Uh-huh. Es un texto, un libro que se adapta a las necesidades de lectura de cualquier persona, en este caso, niños o jóvenes con alguna discapacidad o alguna dificultad en la lectura. Uh-huh. Por ejemplo, la dislexia. Por ejemplo, la dislexia, que lo vamos a tratar en la presentación de la editorial Basilisa. Uh-huh. Ahora, muy bien. Perdón, pero puede haber otros tipos, obviamente, digo, lo mío es muy evidente, ¿no? Puede haber otros tipos de discapacidad o de dificultades. Exacto, sí. Por ejemplo, vamos a empezar con los audiocuentos o los audiolibros. Claro. ¿No? Por ejemplo, para niños que puedan tener ceguera. Pero también vamos a ver que muchos de estos libros que vamos a presentar pueden ser compartidos por la demás población también. Claro, digo, tampoco, bueno, esa es una pregunta que te había pensado, tampoco es que sean exclusivamente para determinada población dentro de la literatura infantil y juvenil, que ya de por sí es una literatura que, con todas las discusiones que hemos tenido, o matices que hemos planteado acá, es una literatura que tiene un enfoque, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esta literatura que trajimos hoy, o estos libros diferentes, que en muchos de los casos es el avance de la tecnología y de la ciencia que ha permitido llegar a más niños que están en situaciones un poquito con más dificultades, ¿verdad?, para acceder a la lectura. Y vamos a empezar con esto que te digo, los audiocuentos, audiolibros, que significa también, una asemejación a la narración oral. Johanna, perdón. Tengo un eco, ¿no? Sí, tenés un delay muy importante. Vamos a cortar y te vamos a llamar de nuevo, ¿está? ¿Estás ahí ahora, Johanna? Estoy ahora, se escucha mejor, me parece, ¿no? Un poquito mejor. Un poco mejor, sí. Bueno, sí, yo tengo todavía un poquito de eco. Bueno, muy bien, vamos a ver si podemos continuar. Dale. Bueno, entonces esto de los audiolibros o audiocuentos tiene que ver con una semejanza con la narración que le hacemos a los niños, ¿verdad? La narración oral. Uh-huh. O sea, ese solo escuchar sin contar con la imagen. Uh-huh. Sí, entonces, tenemos, por ejemplo, en Biblioteca Ceibal muchos de estos audiocuentos, audiolibros. Tenemos en otros soportes también, por ejemplo, la Fundación Braille también tiene podcasts, y tiene libros para niños para poder escuchar por la comunidad ciega. Y bueno, y hasta también hay muchos también, o sea, libros que también, libros álbumes, que también se graban y se dejan la parte del audio para poder escucharla, también como otro soporte también que incentiva mucho la imaginación. En este sentido, tenemos, también esa dicotomía o ese debate, ¿muestro el libro o no lo muestro? O sea, ¿muestro las imágenes o no las muestro? Claro. Que también nos planteamos a veces, ¿no? A veces también sucede esa dificultad de tener el libro y no mostrarle las imágenes al niño cuando se lo estoy presentando y leérselo, y después dar vuelta al libro y mostrárselo, creando así como una confusión, porque el niño ya se va imaginando una historia y luego mira la imagen y ya hay como un choque, ¿no? Como un shock. Claro. Esto es un clásico debate que tenemos todos, ¿no? Bueno, pero ahí el papel del mediador, y más en estos libros que son más específicos, me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque puede haber, digamos, problemas de accesibilidad o distintos grados, porque encima nunca hay un grado
parejo de discapacidad o de obstáculo, ¿no? Siempre estamos hablando de graduaciones en los propios niños que aparte van variando. ¿Qué quiero decir con esto? Y la literatura, por otro lado, se estriba el encanto de la literatura en no contar todo, no explicar todo, ¿no? O sea, el lector tiene que intervenir con su imaginación. Claro, y ahí está ese diálogo del lector y el texto. Uh-huh. Y el texto. Claro, en el literatura infantil lo que tenemos es una gran importancia, un gran peso de la ilustración. Pero bueno, esto sería otro soporte que también es magnífico, ¿no? El contar con esa narración solo oral y sin imágenes. Incluso, bueno, justo buscando libros, encontré que mañana se estrena un audiocuento de Paul McCartney, que mañana se hacen 55 años de la canción Yellow Submarine, y él escribió 2 libros que se llaman Grand Dude Green Submarine, y mañana lanza su grabación, la grabación del mismo libro, o sea, el audio de su propio libro. Sí, espectacular. Es también espectacular, ¿no? Es como otro medio. Bueno, y en esto también de los diferentes lenguajes o libros accesibles, y ya mencioné lo de la Fundación Braille. La Fundación Braille obviamente imprime libros en braille, ¿no? Específicamente para niños, hay más de 13 cuentos nacionales, e incluso textos escolares de educación primaria. E incluso produce libros juguete, que yo no sabía que había libros con formatos de objetos. Por ejemplo, un libro con formato de llave, o casita, o camión, claro, para estimular también el tacto, el relieve, las formas, e incluso elementos auditivos. Les ponen soniditos adentro con piedras o cuentas que van sonando y ser movidos. Y todo eso también, son libros también para que pueden usar, como decís vos, con demás niños que no tienen dificultades, y explorar otras sensibilidades con ese cuento, con ese libro. Sí, aparte, perdón, Johanna, ahí te demuestra que la literatura infantil y juvenil es como el paraíso de los diseñadores gráficos, ¿no? De los diagramadores, ¿no? O sea, es el cielo es el límite, ahí la creatividad interviene muchísimo en algo como el libro, que atención, el objeto libro prácticamente está igual hace 500 años, desde la imprenta o antes de Gutenberg, ¿no? O sea, es como la cuchara, decía Humberto Eco, ¿no? Es un invento que no se puede mejorar, entonces ha permanecido pese a todos los avances tecnológicos. Pero acá se prueba que con creatividad también se puede intervenir, manipular para comunicar mejor. Claro, y llegar a otras poblaciones. Exacto. Y o si no, también compartirlos con niños para que tengan otras experiencias, por eso yo decía también otros soportes, ¿sí? Por ejemplo, el sonoro, el tacto, e incluso, por ejemplo, hay unos proyectos, y acá también vamos a quebrar una lanza por el tema de los fomentos a la investigación. Por ejemplo, Ani ha colaborado, ¿no? en desarrollar proyectos, en llamados para libros infantiles donde también se hagan accesibles estos. Por ejemplo, hay uno que se llama Conectados, donde se incluye, más allá de un cuento escrito, se incluye videos con un código QR donde uno va a ver con video de lenguaje de señas de Uruguay el mismo cuento, está llegando a la comunidad sorda, y también tiene lenguaje braille. Y también tiene audio y subtítulos. O sea, en un cuento solo, ahora ya van 2 editados, tienen 4 lenguajes distintos. Impresionante. Impresionante. O sea, esto lo ha permitido el fomento a la investigación, el fomento a la ciencia, ¿no? O sea, es muy lindo, y aparte es una experiencia como muy integral. Y no solamente, yo estaba leyendo justo una entrevista a los que realizaron este concurso, que se llama Cosa Buena, el emprendimiento, que pensaron en compartir con la familia de la persona que tiene dificultad todo, ¿no? Y que también conozcan que hay niños que leen o aprenden de diferente manera, que es una de las preocupaciones también de las familias, que el niño conozca otras realidades. También hay una apuesta que también a veces una revolución la tuvo el cine. Estoy pensando en el cine de animación, que haciendo guiones, historias que eran para chiquilines, pero para que los padres también disfrutaran, sí, porque tenían otro nivel, digamos, o varios niveles, varias capas. Estoy pensando en Toy Story, por ejemplo, que claro, el Lobito y cosas así, que fue una especie de revolución donde se terminó de hablar solo de cine para niños, no es para todo el mundo prácticamente.
Y en esto que estás mencionando es el gran desafío, es un desafío muy difícil, digamos, enganchar a los que tienen problema con la familia, con los padres, con todo, pero se puede hacer, obviamente. Estoy viendo aquí en Basilisa un proyecto editorial que arranca diciendo: se estima que 57 millones de hispanohablantes podrían tener dislexias y muchos de ellos aún no lo saben. Sí, exacto, es una discapacidad o un tema no muy específico, una dificultad, vamos a decirle, Sí. con el lenguaje escrito. Uh-huh. Entonces, sí, se detecta más o menos a los 8 años. Claro, eso es una dificultad para leer que hace que, como es una dificultad, los lectores se desenganchen fácilmente y otra vez volvemos a lo mismo. La literatura infantil y juvenil es para la experiencia del momento, ¿no? Pero también puede ser otra forma de crear lectores, ¿no? Crear un entrenamiento de lectura. Claro, porque el tema de la dislexia es eso, el desprenderse fácilmente con la lectura, porque se enfrentan a determinadas variables que hacen que no les entusiasme más, porque es un fracaso tras el otro ese contacto con la lengua escrita. Claro. Entonces, claro. Perdón, Basilisa dice, entre otras cosas, la innovación de nuestros libros es que redactamos las historias utilizando un alto porcentaje de palabras que se pueden procesar rápidamente, ya sea por la estructura, o sea, para que puedan aprender o entender rápidamente lo que está ocurriendo. Exacto, ellos han detectado más de 15 variables, o sea, la ciencia ha detectado más de 15 variables que ellos lo tienen en cuenta para redactar sus textos en los libros que van publicando. Y también significa como darles confianza a los lectores que tienen dificultades. Y a veces no solo dislexia, a veces también hay problemas pedagógicos o sociales que también influyen en este encuentro con el libro autónomo, ¿sí? Pues estamos hablando ahora del niño que se encuentra mediante el libro solo, ¿no? Ya estamos hablando de lectura autónoma. Claro. Y estos libros hacen que recuperen esa confianza. Y eso que decís vos, estas variables tienen que ver con con seleccionar palabras más cortas, con determinadas sílabas, incluso con la estructura sintáctica, tener un grado más simple para luego ir avanzando en la complejidad. Entonces, esto generaría una confianza que le permite al lector joven ir avanzando y no darse cuenta que va avanzando con otras unidades más complejas del lenguaje. Claro, tratar de, digamos, para buscar oraciones simples para después ir de a poco y pasando a oraciones más complejas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y ellos llegan a decir también, pero lo que pasa es que dicen muchas cosas. Dicen, por ejemplo, que hacer una historia dividida en dos partes, ¿no? Una parte más sencilla y una segunda parte, digamos, de complejidad, pero donde si uno se desengancha en la mitad, bueno, igual ya comprendió la historia, digamos, ¿no? Claro, ahora, hay una parte más simple que tiene oraciones más cortas, menos textos, hay muchas ilustraciones, y acá hablamos también de la imaginación, porque muchas de las cosas que pasan en el proceso de lectura pasa por las inferencias, la elaboración de inferencias, de leer esas imágenes y ver qué me dicen, con qué me ayudan a construir la historia que estoy leyendo. Claro. O sea, tiene que ver con el éxito de la lectura, porque a veces, muchas veces, y nos pasa a nosotros los adultos, ¿qué nos lleva a comprar un libro? Conocer un poco de qué se trata, conocer el autor. A veces, bueno, compramos un libro al azar, pero muchas veces vamos siguiendo de qué se trata. Ahí está el papel del mediador. Johanna, nos quedan 2 minutos. Bueno, subrayar este proyecto de Basilisa, que es coordinado por Mercedes Lafourcade, una persona especialista en el tema, que incluso la ANI, el MEC y la UDELAR lo apoyaron. O sea que también seguimos apostando a estos proyectos de los avances. Y bueno, y tiene unos títulos preciosos como Milú Manú, O Bayema, tiene Masuki Naoki, que también pueden ser adquiridos en versión papel o versión digital. E incluso la última obra se llama Max Amable, y es un poco el estudio que se puede acompañar desde la mediación al niño disléxico, analizando ciertas palabras que le son difíciles de pronunciar, porque son largas, porque tienen esos juegos con consonantes y vocales, y está bueno, o sea, en este Max Amable hay también, se presenta hasta una guía para poder ayudar al niño a analizar esas palabras que le resultan difíciles. Bueno, Basilisa, te lo pregunto, pero obviamente, claramente, es una editorial uruguaya.
Claro que sí, claro que sí. Tiene una página web que está, digamos, igual la linkeamos al blog de la máquina de pensar, pero se llama editorialbasilisa.com, y un detalle que hay que decir es que las ilustraciones son muy lindas, ¿no? Están muy lindas, ¿no? Y hay mucha información en esas ilustraciones que aportan a eso que yo te digo, a elaborar las inferencias, a tener éxito, a comprender metáforas y a llevarlos a otros lugares. Eso decía Lafourcade también, que lo conduce al niño en una situación de exploración de otros lugares. Por ejemplo, Oba y Ema en el Ártico, Milú y Manú en la selva de Papúa, lo que colabora a tener más referencias culturales a la hora de leer otros libros y sacarlo un poco del contexto cercano. Perfecto. Johanna Holt, entonces quedó planteado el tema, por un lado, de la accesibilidad en la literatura infantil y juvenil, y por otro lado, presentar este proyecto editorial, Editorial Basilisa, que es una editorial uruguaya, y que está, ellos dicen, diseñamos libros amigables con la dislexia, ¿no? O sea, tratar de ser amigable. Sí, es la única editorial en el mundo hispano para niños con dislexia, así que... Sorprendente. Hay que felicitarla. Sí. Hay que felicitarla, y también hay que decir que no solamente se puede acceder en librerías, sino que tienen una tienda online, Editorial Basilisa, y reitero, si van al blog de la máquina de pensar, también ya está linkeado. Johanna Holt, gracias por estar en la máquina de pensar. Un gusto, Pablo. Hasta el próximo vuelo.